Hola, mis bellas hermanas, bienvenida a esta cuarta lección de nuestra serie de estudios bíblicos Orando Constantemente. Hoy vamos a estar mirando otra oración en la Biblia y vamos a ver quién oró, cuáles fueron las circunstancias que lo llevaron a esa oración. Vamos a hablar también si esa oración fue respondida y vamos a hablar y aprender cómo podemos aplicar esa oración en nuestra vida espiritual. La oración que vamos a estar mirando hoy se encuentra en Jueces 16:28. Recuerden que en cada video va a haber un enlace con una guía de trabajo o una hoja de trabajo en la cual ustedes pueden trabajar, pero me gustaría hacerle la sugerencia al igual que el día de ayer, que sería genial que ustedes pudieran ponerle pausa al video, trabajar en la guía de trabajo antes de ver el video y luego juntas podemos ver e ir avanzando en el estudio. Pero eso es una sugerencia, no necesariamente necesitan hacerlo, es como ustedes se sientan a gusto. De ambas formas sería genial. Entonces, vamos a leer juntas el versículo para el día de hoy, el estudio en la oración que se basa en el día de hoy. Jueces 16:28. Entonces clamó Sansón a Jehová y dijo: Señor Jehová, acuérdate de mí y fortaléceme, te ruego, solamente esta vez, oh Dios, para que de una vez tome venganza de los filisteos por mis dos ojos. Wow, vean que es toda una petición, es una solicitud que Sansón hizo a Dios. Pero vamos a hablar un poco más acerca de qué lo llevó a él a hacer esta petición, llegar a Dios en esta petición. Veamos en su hoja de trabajo la pregunta número 1. ¿Quién estaba orando aquí en esta referencia de las Escrituras y cuáles fueron las circunstancias que lo llevaron a este momento? Como estuvimos viendo, el que estaba orando era Sansón. Pero, ¿cómo terminó aquí teniendo esta oración? Si miramos atrás los versículos, los capítulos anteriores, podemos ver cómo comienza su historia. Veamos en Jueces 13, vemos la profecía del nacimiento de Sansón, que es donde tiene lugar su padre. Su padre se llama Manoa y estaba casado con una mujer que era estéril, no podían tener niños. Y vemos en el versículo 3 que un ángel del Señor se le aparece a la esposa de Manoa. Vamos a leer qué es lo que le dice el ángel del Señor. Jueces 13:3. Entonces el ángel del Señor se le apareció a la mujer y le dijo: He aquí, tú eres estéril y no has tenido hijos, pero concebirás y darás a luz un hijo. Ahora pues, no bebas vino ni sidra, ni comas cosa inmunda, pues he aquí concebirás y darás a luz un hijo. No pasará navaja sobre su cabeza, porque el niño será nazareo para Dios desde el seno materno, y él comenzará a salvar a Israel de las manos de los filisteos. Entonces, vemos aquí que el ángel del Señor se le apareció diciendo que iba a tener un hijo, pero él le dio unas instrucciones muy específicas. Le dice que el niño iba a ser nazareo de nacimiento. Eso significa que el niño va a ser consagrado a Dios y va a ser separado por el trabajo de Dios. Y es interesante ver en la Biblia que hay a veces algunos individuos que toman el voto nazareo por un periodo de tiempo y otros lo toman por toda la vida, pero otros son nazareos de nacimiento y eso es lo que nos están diciendo aquí acerca de Sansón. Hay tres partes del voto nazareo. 1. Ellos no se cortaban el cabello. 2. No comían nada inmundo, no tocaban nada muerto. Y 3. Ellos no bebían bebidas fuertes, bebidas intoxicantes. Entonces, vemos que habían tres partes para el voto nazareo. Entonces, vemos también que el ángel del Señor le dio tres instrucciones específicas, que no le iban a cortar el cabello, que no iba a comer cosa inmunda y que no iban a beber vino o bebida embriagante.
Entonces, como vimos anteriormente, el ángel le dice efectivamente, el ángel del Señor, que iban a tener un hijo. Sansón iba a ser un juez para la nación del pueblo, por lo que es aquí donde comienza la historia de él. Su historia nos lleva a través de los próximos capítulos a una historia increíble, que está llena de aventura, intriga, pelea, guerra, decepción, engaño. Y cuando vamos leyendo la historia de Sansón, se ve muy claramente cómo Dios puede tomar personas que están muy rotas y lo usa para lograr su voluntad. Porque Sansón, una y otra vez, tomó decisiones que estaban equivocadas. Y de repente ustedes pudieran decir o pensar, cuando están leyendo, oh no, Sansón, no hagas esto, no hagas esto, pero él tomó decisiones equivocadas y aún así vemos que Dios lo continúa redimiendo en su situación y lo usa para traer gloria a Dios y ayudar a la nación israelita en su última instancia. De todos modos, hay muchos altibajos en esta historia, pero no vamos a entrar en detalle en eso porque nos tomaría demasiado tiempo. Nosotros nos vamos a centrar en ver cómo llegó Sansón al punto de hacer una petición de esta manera, en ese momento. Vemos que él ha derrotado a los filisteos a través de una serie de acontecimientos ocurridos, pero vemos en el versículo 16 que él tiene una esposa de nombre Dalila. Y Dalila estaba preparando cómo podía sacarle la información de saber cuál era la fuente de su fortaleza, su fuerza. Recuerden que los filisteos le habían ofrecido dinero a ella para que ella les dijera cuál era la fuente de la fuerza de Sansón. Y ella empieza a engañar a Sansón, intenta descubrir cuál es la fuente de su fuerza. Y él engaña varias veces, ella le pregunta y él le dice, pero no es la verdad lo que él le dice. Él no le dice su verdad, hasta que llega en un punto que vemos en el versículo 16 del capítulo 16, vamos a leerlo rápidamente, y dice así, y aconteció que, presionándole ella cada día con sus palabras e importunándole su alma, fue reducida a mortal angustia. Dice que ella diariamente con sus palabras lo presionaba, que él llegó al punto de que se sentía agobiado. Entonces, es ahí en el versículo 17 que leemos que finalmente él le dice todo lo que había en su corazón, le cuenta que si él se cortaba el cabello, si lo afeitaban, él iba a perder su fuerza, que él iba a ser un hombre débil como los demás. Entonces, ahí es donde rompió, pero sabemos que no era realmente solo su pelo la fuente de su fortaleza. Recuerden que fue ese voto a Nazareo y él rompió eso. Entonces, rápidamente los filisteos pudieron con él, pudieron llevárselo y lo podemos leer en el versículo 21. Leámoslos. Los filisteos lo prendieron y le sacaron los ojos y llevándolo a Gaza lo ataron con cadenas de bronce y lo pusieron a girar en el molino en la prisión. Leemos que los filisteos vinieron a él y se lo llevaron y le quitaron los ojos y lo ataron con grilletes de bronce, por lo que al final del capítulo 16 vemos que ellos están teniendo un festín, una celebración, están todos reunidos y ofrecían sacrificio a su Dios. Y en la Biblia vemos de que ellos querían que lo sacaran para burlarse, para humillarlo. Entonces, en el versículo 26 nos dice que un muchacho como un niño, para que ustedes puedan imaginarse de la fuerza que ya Sansón no tenía. El niño era el que llevaba a Sansón, le faltaba su fuerza. Entonces hicieron que ese muchacho lo buscara para llevarlo y lo reunieran en el templo donde estaban todos ellos. Leamos en el versículo 27 qué fue lo que pasó. Y dice así, y el edificio estaba lleno de hombres y mujeres, y todos los príncipes de los filisteos estaban allí, y sobre la azotea había como 3,000 hombres y mujeres mirando, mientras Sansón los divertía. Y el muchacho había guiado a Sansón hacia esa área.
donde estaban todos, y lo habían puesto donde había un pilar, columnas en el templo. Las columnas sostenían el templo. Entonces pusieron a Sansón, se estaba sosteniendo sobre las columnas, y es entonces ahí donde vemos que Sansón, aun siendo humillado, va a Dios, se dirige a Dios en oración. Leamos lo que dice el versículo 28. Él invocó a Dios en oración, diciendo: entonces clamó Sansón a Jehová y dijo: Señor Jehová, acuérdate de mí y fortaléceme. Te ruego solamente esta vez, oh Dios, para que de una vez tome venganza de los filisteos por mis dos ojos. Entonces, esto nos va a llevar a la pregunta número 2 de nuestra hoja de trabajo. ¿Cuál era el propósito de esta oración? Pues sabemos y pudimos leer, el propósito de esta oración era fortaleza para Sansón, que necesitaba esa fuerza en ese preciso momento. Le está pidiendo a Dios que le diera fuerza, o la fuerza correcta, para que sucediera algo específico, y su petición fue concedida. Veamos ahora la pregunta número 3. ¿Cómo respondió Dios? Leamos ahora el versículo 29. Asió luego Sansón las dos columnas de en medio sobre las que descansaba la casa, y echó todo su peso sobre ellas, su mano derecha sobre una y su mano izquierda sobre la otra. Y dijo Sansón: muera yo con los filisteos. Entonces se inclinó con toda su fuerza y cayó la casa sobre los principales y sobre todo el pueblo que estaba en ella. Y los que mató al morir fueron mucho más de lo que había matado durante su vida. Entonces, la respuesta a esta oración es que sí, Dios respondió a esta oración. Dios le concedió la fuerza que él estaba pidiendo en este momento. Ahora, quiero que nos detengamos solo un momento y vayamos a ver otra historia. Vamos a volver de nuevo al inicio de lo que estamos estudiando, pero quiero que vayamos a ver otra historia y cambiar un poco. Vayamos al libro de Génesis 24 y vamos a ver el versículo 12, que sucedió aquí algo similar. No era la misma situación, pero era algo similar, Pero vemos que era el mismo tipo de oración. Aquí lo vamos a leer en el versículo 12 del capítulo 24 de Génesis. Leámoslo. Oh Jehová, Dios de mi señor Abraham, dame, te ruego, el tener hoy buen encuentro y haz misericordia con mi señor Abraham. Hagamos una pausa por unos segundos. ¿Quién era el que estaba orando esta oración? ¿Quién era el que estaba orando aquí? Pues era el sirviente de Abraham, que había sido enviado a una misión muy específica. Era un siervo de confianza. Abraham lo había enviado a buscar una esposa para su hijo Isaac. Él era un siervo que estaba dispuesto a hacer todo lo humano posible para poder hacerlo. Pero vemos que él no confió en él. Él puso toda su confianza en Dios y le pidió a Dios que lo ayudara, que lo guiara, que le diera esa fuerza. Pero principalmente vemos que puso toda su confianza en Dios. Entonces, vemos que Abraham lo envió a su siervo a donde el lugar donde Abraham era. Recuerde que Abraham había salido de un lugar para donde lo habían enviado, y él quería que la esposa que fuera para para su hijo Isaac fuera descendiente de donde su familia, donde él era. Entonces, él le dice que si la mujer se rechaza a ir, pues recuerden que él había hecho una promesa, el siervo había hecho una promesa que si no encontraba a una mujer en el lugar donde era descendiente Abraham, pues su promesa su juramento, se iba a romper. Entonces, vemos aquí, leemos que el siervo se fue al lugar, era un viaje muy largo, se fue hasta allá, a la ciudad de Nacor, y llevó a sus camellos, y estuvo en un lugar, en un momento estratégico, y eso lo podemos leer en el versículo 11, que dice: e hizo arrodillar los camellos fuera de la ciudad junto a un pozo de agua a la hora de la tarde, la hora en que salen las doncellas por agua.
Era el momento en que las mujeres salían a tomar agua. Así que él estaba situado en un buen lugar. Pero entonces, ahí fue cuando estaba en ese momento que él empezó a hacer esta oración. Lo vemos en el versículo 12 al 14. Vamos a leerlo. Y dice, y dijo, oh Jehová, Dios de mi señor Abraham, dame, te ruego, el tener hoy buen encuentro y haz misericordia con mi señor Abraham. He aquí yo estoy junto a la fuente de agua, y las hijas de los varones de esta ciudad salen por agua. Sea pues que la doncella a quien yo dijere, baja tu cántaro, te ruego, para que yo beba, y ella respondiere, bebe, y también dará de beber a tus camellos, que ésta sea la que tú has destinado para tu siervo Isaac. Y en esto conoceré que habrás hecho misericordia de mi Señor. Esta es nuevamente una oración en una situación, en un momento específico. Se necesitaba algo en ese preciso momento, necesitaba guía, necesitaba fortaleza. Y esta es la similitud que dibujamos entre la oración que hizo Sansón en Jueces del capítulo 16 y el siervo de Abraham en Génesis 24 del versículo 12 al 14. Ambos hombres estaban en una situación que necesitaban orientación, necesitaban una fuerza en un momento determinado. Y lo que sucedió en el capítulo 24 fue que Dios respondió también a esa oración. Si usted sigue leyendo en el versículo 15 dice, vamos a leerlo, y aconteció que antes que él acabase de hablar, he aquí Rebeca, que había nacido a Betuel, hija de Milca, mujer de Nacor, hermano de Abraham, la cual salía con su cántaro sobre su hombro. Entonces vemos en los siguientes versículos, el versículo 16, que nos dice que la joven era muy hermosa, era virgen, no había hombre que la había conocido, y ella bajó a la fuente y llenó su cántaro y subió. Entonces Rebeca se le da a Isaac como su esposa, por lo que esta oración también fue bien recibida, fue respondida. Así que mirando estas dos oraciones, ¿qué aprendemos de estas oraciones? Vayamos a la pregunta número 5. ¿Se habían ofrecido estas dos peticiones de oraciones específicas como parte de un régimen diario de oración? ¿Por qué o por qué no? La oración que Sansón oró en Jueces 16:28 era una oración que él hacía todos los días, diariamente. Por supuesto que no. Esa es una oración que era en un momento específico. Ahora, la oración que el siervo de Abraham en Génesis 24 hizo, ¿era una oración que ofrecía a diario? Tampoco, no era una oración que él hacía a diario, era una oración que hizo en un tiempo específico, en un momento específico. Él necesitaba la ayuda, necesitaba orientación. Vayamos ahora a la pregunta número 6. ¿Qué aprendimos de esas oraciones? ¿Qué podemos aplicar a nuestra vida personal de esta oración? Pues lo que pudimos ver, pienso que son unas oraciones extraordinarias. Nos enseñan que podemos orar en cualquier momento por cualquier cosa. Pero recuerden que Dios trabaja de forma muy providencial, que trabaja de manera que nosotros no lo entendemos, no sabemos cuándo es el momento que Él lo va a hacer. Pero lo que sí tenemos que saber es que tenemos que confiar en Él, de que Él nos escucha y nos responde nuestra oración. Cuando estés en un momento de dificultad que necesitas, en ese preciso momento, ve a la ayuda de Dios, pon a Dios primero, dile todos tus problemas, pídele ayuda, pídele fortaleza, porque Él nos va a escuchar. Cuando nos enfrentemos a algo difícil para nosotras mismas en ese momento específico, llevémosle eso a Dios y Él nos va a ayudar. Dios es la única persona que queremos que se involucre en nuestra vida y nos ayude a tomar la decisión correcta de lo que estamos haciendo en nuestras vidas. Por lo que las oraciones en los momentos específicos son muy importantes. Cuando nos enfrentamos a algo, la oración nos fortalece.
Les animo, mis hermanas, a que en los momentos en que enfrentamos algo muy difícil, primero pongamos a Dios y lo invitemos, conversemos con Él y le pongamos nuestros problemas para que Él nos pueda ayudar, para que podamos enfrentar esa situación. Hay veces, hay situaciones en que surgen así de un momento y tal vez tenemos que tener una conversación con alguien. No sé ustedes, a mí me ha pasado que a veces tenemos que tener una conversación con una persona y es una situación delicada. Y yo oro para que Dios me ayude a poder tener unas palabras prudentes, que de mí salgan palabras correctas y no pueda lastimar a nadie en esa conversación. Y eso es una oración en ese preciso momento. Entonces son importantes. El, en el día de hoy, nuestro impulso de oración, recuerden que son versículos que nos van a ayudar en situaciones en los que estamos pasando. Y el versículo de hoy que veremos está en Salmo 86, 6 al 7. Salmo 86, 6 al 7. Vamos a leerlo. Escucha, oh Jehová, mi oración, y está atento a la voz de mis ruegos. En el día de mi angustia te llamaré, porque tú me respondes. Cuando usted tiene un problema, si sea un día, una semana de problemas, año de problemas, o el momento en que nos llaman de un problema, recuerde que debemos poner a Dios primero, siempre conversar con Él y tener un corazón sincero. Él sabe lo que estamos pasando, pero Él necesita que le contemos lo que está pasando. Él puede manejar esta situación y ayudarnos en este preciso momento cuando estamos pasando por una situación difícil. Entonces, recuerda que las oraciones específicas en el momento específico son muy importantes. Espero que esta lección haya sido de mucha ayuda, que puedan ser muy útil para todas ustedes, así como lo ha sido para mí. Que Dios me las bendiga ricamente y las espero mañana para nuestra quinta lección. Un fuerte abrazo.